Bienvenidos a todos y a todas a la quinta ponencia de investigación titulada Uso de formularios como evidencia de aprendizaje para clase invertida, aula invertida, realizada con los coautores Luis Fernando Córdoba López, Erika Cortés Nazar, Omar Córdoba López y su servidora la autora Alondra Elvia Gaspar Bernal. Para comenzar quiero dar una introducción al enfoque de esta ponencia. Primeramente debemos saber que debemos dar un giro al método de enseñanza tradicional universitario, pues con el surgir de nuevas tecnologías las debemos de llevar a cabo en las aulas y hacer que este enfoque educativo se transforme y veamos que todo lo teórico se ha llevado a cabo en casa y para que en las aulas se pueda llevar a cabo actividades prácticas, debates y ejercicios los cuales ayuden a los estudiantes a reforzar y profundizar su proceso de aprendizaje. Para los antecedentes de esta ponencia, primero tenemos lo que es la evaluación tradicional. Con este método, el profesor busca recopilar la retroalimentación sobre el rendimiento académico de cada uno de los estudiantes que está en el salón. Si bien sabemos también, el docente llega al aula, da su clase como teórica práctica y al final cada cierto tiempo lleva a cabo exámenes escritos. En conjunto lleva una evaluación continua en la cual se hace con la recopilación de evidencia, desarrollo de proyectos, exámenes diagnóstico, cualquier tipo de examen escrito. Con el uso del aula invertida, que es el enfoque que se le da a esta ponencia, sabemos que se emplean actividades las cuales el material proporcionado por el profesor es de manera instructiva y se lleva una planificación. También tenemos diferentes tipos de aula invertida, las cuales primero tenemos el método tradicional, que es donde el estudiante visualiza el material proporcionado por el docente. Esto lo hace antes de clase, puede ser en casa, antes de llegar a la clase, y va reforzando conforme pasa el tiempo sus conocimientos. Después tenemos el modelo demostrativo. Este modelo lleva a cabo una planificación rigurosa. El siguiente modelo es el grupal, donde en conjunto el docente y el estudiante arman actividades y material. También tenemos el modelo doble, donde los estudiantes hacen como que el papel del docente en los cuales ellos hacen su propio material. Y finalmente tenemos el modelo virtual, que es donde se hace uso de plataformas virtuales. Y esta ponencia lleva en conjunto el modelo virtual porque se va a llevar a cabo el uso de formularios. Evaluar con formularios. Si bien vamos a incorporar las tecnologías de la información y comunicación, que son las TIC, en la cual le vamos a dar un enfoque pedagógico que va a estar destinado a evaluar el progreso de los estudiantes universitarios, esto requiere una dedicación constante a la investigación y a la innovación por parte de los profesores o docentes, esto con el propósito de siempre estar a la vanguardia con las tecnologías. Si bien usar formularios que nos proporciona Microsoft Form nos da un sinfín de herramientas y servicios, las cuales nos permiten crear encuestas, cuestionarios, sondeos y a partir de ellos ver fácilmente los resultados a medida que se reciban. Por ejemplo, automáticamente conforme lleguen las respuestas se va haciendo el cálculo de cuáles serían las respuestas correctas o las incorrectas. Además de que podemos visualizar directamente en los formularios de manera gráfica los resultados, también nos ofrece una alternativa para ver los resultados en una hoja de Excel, la cual nos va a proporcionar más herramientas, pues ahí desglosamos los filtros y vemos y revisamos cada una de las respuestas. La metodología usada para esta investigación es la de aula invertida, la cual nos muestra 3 fases muy concretas que son preparación previa. Aquí los docentes crean y comparten recursos de aprendizaje como videos explicativos, materiales escritos o actividades interactivas. Todo este material se pone a disposición de los estudiantes antes de las clases. La siguiente fase es la de estudio en casa, en la cual los estudiantes revisan los materiales de aprendizaje en su tiempo libre, que es generalmente fuera del aula, y por ejemplo para los videos pueden repetirlos según sea necesario para comprender completamente el contenido. Y finalmente se tiene la interacción en el aula,
que es el tiempo durante las clases en las cuales los estudiantes pueden llevar a cabo debates, discusiones, trabajos grupales y actividades prácticas. Todo esto con el fin de llevar a cabo también proyectos que refuercen lo que han aprendido previamente en casa. Ahora bien, con la explicación que se dio de la metodología y de los antecedentes que se realizaron en esta investigación, damos marcha al uso de la metodología. Primeramente tenemos la muestra, la cual está conformada por 87 estudiantes matriculados en la asignatura de Física para Informática, que son del segundo semestre académico del periodo de marzo-junio del 2023. Estos estudiantes son de la carrera de Ingeniería Informática del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. En la tabla se muestra que tenemos 3 grupos. Para el grupo 201 tenemos un total de 22 estudiantes. Para el grupo 202 se tiene un total de 36 estudiantes y para el grupo 203 un total de 29 estudiantes, todos ellos mayores de 18 años y menores de 23. Cada uno de los grupos alcanza un promedio de calificaciones de primer corte que alcanza el 75%. En segundo aspecto tenemos ya el método enfocado a la carrera y a la materia. Primero tenemos la preparación previa, en la cual cada una de las unidades fue desarrollada de manera teórica y entregada a los estudiantes con el uso de la plataforma de Moodle del TES. Después tenemos el estudio en casa, que es cuando los estudiantes ya revisaron cada uno de los materiales dados y asimismo también realizaron actividades con el uso de los formularios. Finalmente tenemos la interacción en el aula, que es cuando ya los estudiantes traen los conocimientos teóricos y ahora se ponen en práctica. Con ello damos pie a los resultados obtenidos. Primero se realizó una evaluación diagnóstica, la cual nos ayuda a saber cómo se encuentran los estudiantes en cuanto a conocimiento teórico, en cuanto a conocimiento en fórmulas matemáticas y ejercicios matemáticos. Esta evaluación diagnóstica se llevó a cabo con un 100% de participación de los 87 estudiantes. Nos damos cuenta que en cuanto a conocimientos teóricos correctos se tiene un 60%, en cuanto a fórmulas matemáticas un 55.8% y en cuanto a ejercicios un 48.3%, todo esto a una escala de 0 a 100. Ahora bien, ya con la implementación de la metodología de aula invertida y con el uso de los formularios se llevó a cabo la evaluación de la unidad 3 y 4. En la cual nos damos cuenta que hubo un incremento en cuanto a los conocimientos de los estudiantes. Si bien se tenía un 60% en cuanto a conocimientos teóricos, ahora incrementa a un 83.5%, todo esto de una escala a 100. Con ello nos damos cuenta de que si los estudiantes estudian en casa antes de llegar a clase con los temas previamente vistos, se lleva a cabo una clase más práctica y se da un enfoque mayor en cuanto a los ejercicios matemáticos, a los cuales también incrementaron a un 89.8%. Asimismo, se tuvo una comprensión total de las clases de un 79.4%. Posteriormente a esta evaluación, se llevó a cabo una encuesta de satisfacción para saber si los estudiantes les agradó la forma en la que se llevó a cabo la clase. Para los resultados de la encuesta de satisfacción del uso de formularios y la implementación de la metodología de aula invertida, a los estudiantes se les cuestionó lo siguiente. ¿Preferirías tener la información impresa en vez de tenerla en grupos de Teams? La cual el 83.9% indicó que preferiría tener la información digital. La segunda, ¿considerarías que las evaluaciones y las calificaciones fueron imparciales con el uso de formularios? El 86.2% indicó estar de acuerdo. La tercera, ¿preferirías tener las clases tradicionales de exposiciones en vez de trabajos dinámicos con el uso del aula invertida? En la cual el 82.75% indicó que preferiría tener las clases con la implementación del aula invertida. La cuarta, ¿qué sencillo consideras que fue el uso de formularios para los exámenes en lugar del papel y lápiz? En la cual el 89.65% indicó estar de acuerdo. Y la última, ¿qué tan efectivo consideras que fue el uso del aula invertida en clases? En la cual el 80.45% indicó que está de acuerdo en que el aula invertida fue un éxito. Recordando que esta encuesta fue realizada y aplicada al 100% de los 87 estudiantes.
Y finalmente se tienen los resultados de las calificaciones. En primer aspecto se tienen las calificaciones del primer corte sin hacer uso de la metodología de aula invertida, en la cual alcanzan el 75%. Para segundo y tercer corte, que fue cuando ya se implementó la metodología de aula invertida, sus calificaciones incrementaron llegando hasta un 93%. Finalmente, para las conclusiones de esta investigación se tiene que el uso de formularios como evidencia de aprendizaje en la clase invertida ha demostrado ser una estrategia educativa poderosa y efectiva, la cual ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta metodología ha transformado la manera en la que los estudiantes adquieren conocimiento y a su vez la cual los docentes pueden enfocar sus actividades o sus clases al proceso de actividades individuales para cada uno de los estudiantes. A lo largo de toda esta investigación se exploraron las ventajas de utilizar los formularios digitales como herramienta para recopilar el progreso del nivel académico de los estudiantes. Los formularios en sí proporcionan una retroalimentación inmediata, la cual permite a los estudiantes identificar las áreas en las cuales deben fortalecer sus conocimientos. Aquí les muestro las listas de referencias en formato IEEE que se llevaron a cabo para la elaboración de esta ponencia. Asimismo, dejo mi contacto para futuros trabajos. Y sin más que decir, doy gracias por la oportunidad de presentar esta investigación titulada Uso de formularios como evidencia de aprendizaje para clase invertida, aula invertida. Asimismo, doy gracias a las instituciones participantes, el Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, con la participación de su estudiante Luis Fernando Córdoba López y la maestra Erika Cortés Nazar, y a la Organización de Tecnólogos y Asociados en Consultoría, con la participación del ingeniero en informática Omar Córdoba López, y su servidora, maestra del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, Alondra Elvia Gaspar Bernal.